La escuela forma a los alumnos. En ella reciben el conocimiento necesario para comprender el mundo. Dentro de la escuela, los alumnos conviven con otros estudiantes, con sus maestros, directores y demás personal educativo. Las relaciones que desarrollan entre ellos influyen en el desarrollo del alumno. Con ayuda de diferentes técnicas y herramientas digitales, podemos estudiar el contexto educativo y así conocer cómo es la vida institucional de los estudiantes. A continuación explico cómo fue mi experiencia en las visitas a secundaria y qué cosas aprendí a lo largo de las 3 unidades. Cada unidad plantea diversas técnicas de estudio y culmina con una visita secundaria, en la cual se pretende aplicar todo lo aprendido. La observación es una técnica de estudio objetiva. Se basa en captar los hechos con la mirada y reflexionar sobre ellos. Es muy práctica, pues no requiere de una preparación muy ardua para llevarla a cabo. En principio suena como algo muy fácil, ya que todo el tiempo estamos observando cosas, por lo que esta técnica debería ser pan comido, pero nada más lejos de la realidad. La observación no solo implica echar un vistazo a las cosas, requiere poner atención al entorno y analizarlo, aplicando un pensamiento crítico a lo que vayamos viendo. Por ejemplo, en las películas de detectives, cuando llegan a la escena del crimen, no solo se quedan quietos mirando, los personajes se mueven a través de la sala, analizando todo lo que ven, para conseguir información, observan bien el entorno. La razón de que la observación pueda sonar como algo sencillo, es porque confundimos su significado con otras palabras. Comúnmente se piensa que observar es lo mismo que ver y mirar, pero en realidad estas palabras tienen significados distintos. Ver es algo que hacemos de forma automática. Solo implica abrir los ojos, pero no memorizar lo que vemos. En cambio, mirar se refiere a enfocarse en algo, pero sin pensar demasiado en eso. Por ejemplo, mirar el semáforo al conducir implica concentrarse en el color que refleja, para saber cuándo cruzar. Ver y mirar es algo que hacemos cotidianamente, pero observar no. Hay dos tipos de observación. La participante, donde el investigador se mezcla y convive con el grupo para aprender desde adentro cómo se organiza, y la no participante, que se limita a observar de lejos cómo se desarrolla el grupo estudiado, a veces sin que se dé cuenta. La observación es ideal para un primer acercamiento, cuando no se conoce nada del sujeto de estudio, pues tan solo mirar arroja mucha información básica de algo desconocido. Puede considerarse el primer paso de una investigación, pues siempre se debe ir de lo general a lo específico. En este caso, es la primera vez que visito esta secundaria. No tengo un antecedente de cómo se trabaja ahí, por lo que solo observar un día normal de trabajo durante esta primera visita me dará un panorama general de la secundaria. El día 6 de octubre de 2021 presencié una clase de física de la secundaria 9 Carlos Fuentes Macías. La clase fue en línea mediante Zoom, pues para ese momento aún no estaba permitido regresar a las aulas. Al comenzar las clases me di cuenta de que todos los alumnos tenían una etiqueta al inicio de su nombre, que indicaba de qué grupo eran. Noté que había dos diferentes, G7 y G6. Sumado a eso, había 59 alumnos en la videollamada, cuando la cantidad normal de estudiantes por grupo no pasa de los 40, lo que me llevó a pensar que había dos grupos en la misma clase y la maestra los identificaba más fácil así. De esto se trata la observación, prestar atención a lo que ves y reflexionar sobre ello. Para explicar la clase, la maestra usó una presentación de PowerPoint y un video del tema, y pidió que la tarea se subiera a Classroom. Todos esos son recursos muy comunes en las nuevas clases en línea. Aquí apliqué una observación no participante, pues solo me conecté a la videollamada, pero jamás intervine en la clase. Más tarde le hice algunas preguntas a la maestra, para aclarar dudas y darme una idea del equipamiento interno de la escuela, pues no me era posible ir personalmente a observar. La colonia donde se sitúa la secundaria es de clase media, así que tiene sentido que no todos los alumnos puedan conectarse a las videollamadas. Todo lo descubierto lo plasmé en un informe, y ahora que ya conozco el panorama general, puedo darme una mejor idea de cómo aplicar otras técnicas de recolección de datos. Conociendo la forma de trabajo, el siguiente paso en la investigación era conocer a la comunidad escolar. La comunidad engloba a todas las personas involucradas con la escuela, como lo son el director, secretarias, psicólogas, conserjes, prefectos y por supuesto alumnos y maestros. Centraré mi estudio en estos dos. Para esta investigación conviene usar un formato de preguntas para recopilar información más concreta como la opinión y detalles sobre la forma de trabajar. Esto me deja con dos opciones, la encuesta y el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de recolección de datos. Consiste en una serie de preguntas sobre un mismo tema. Normalmente es aplicado por escrito. Según el tipo de preguntas, los cuestionarios pueden ser abiertos, cerrados y mixtos. Es abierto cuando no da opciones de respuesta y deja responder libremente. Esto permite obtener información más extensa y detallada, por lo que conviene aplicarlo
cuando se van a interrogar a pocas personas o si se cuenta con el personal para analizar a una población más grande. El cuestionario cerrado plantea preguntas predeterminadas, como sí o no. Conviene aplicarlo cuando se va a interrogar a un grupo grande de personas, pues como todas las respuestas posibles están previstas, el tratamiento de la información es rápido y los resultados son concretos. Por último, el cuestionario mixto combina ambos tipos de pregunta. La encuesta es una técnica de recolección de datos. Se usa para averiguar la situación por la que pasa una población o para conocer su opinión. En el contexto educativo, se hace para evaluar y distinguir las condiciones del curso o descubrir las formas de conducta y aprendizaje del grupo. Los resultados de una encuesta reflejan lo que respondió la mayoría y no contempla respuestas en particular. La mayoría de las encuestas no pide el nombre, pues es irrelevante. Las respuestas obtenidas se promedian para conocer al grupo en general, no solo a ciertas personas, por lo que en cierto modo se mantiene el anonimato de los encuestados. Aunque similares, se utilizan para fines distintos. El cuestionario se utiliza para conocer o evaluar a una persona, pues arroja datos específicos de ella. Puede ser aplicado a varias personas, pero las respuestas obtenidas se usan para conocerlos mejor como individuos, no como grupo. En cambio, la encuesta necesariamente debe cuestionar a más de una persona para después evaluar las respuestas en conjunto. Busca detectar las tendencias de comportamiento o hacia dónde se inclina la opinión pública. Un ejemplo de esto en el ámbito educativo son las encuestas de evaluación docente. No se hace para conocer la opinión de cierto estudiante, se aplican para ver el nivel de conformidad de los alumnos con respecto a las clases de cada maestro. Las respuestas se recopilan y se promedian para descubrir qué opina la mayoría. Por otro lado, los exámenes escolares son un ejemplo de cuestionario, pues las preguntas se hacen para calificar a cada uno de los alumnos y asignarles una calificación individual. Las respuestas de cada estudiante se usan para generar una calificación propia, no para el grupo en conjunto. De acuerdo con las circunstancias, resultaría más conveniente aplicar un cuestionario de preguntas abiertas al maestro y una encuesta a los alumnos, pues me interesa conocer su opinión del curso de física como grupo y como son bastantes, emplearé preguntas cerradas. Hay un formato de preguntas cerradas especial usado en las encuestas. Hablo de la escala Likert, inventada por Rensis Likert. Es una escala de calificación que se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo. La dinámica consiste en presentar una afirmación y ofrecer 5 opciones: totalmente en desacuerdo, opinión neutra, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Esta escala ofrece valoraciones menos radicales que solo decir sí o no. Permite tener un espectro más amplio de respuesta. De acuerdo con la escala, todas las cuestiones de la encuesta deben ser afirmaciones no muy largas. Además, hay que intercalar afirmaciones positivas y negativas para mantener la atención del encuestado. Mi encuesta tenía 15 preguntas y medían 3 parámetros: opinión sobre la asignatura, opinión de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y conformidad con el ya próximo regreso a clase. Con las preguntas definidas, solo queda aplicar la encuesta al alumnado. La visita de noviembre estaba destinada a eso. Desafortunadamente, las clases en línea impiden entregarle un formato físico al alumno para que lo llene, y haberla aplicado en la misma videollamada ocuparía toda la clase de la profesora, por lo que es necesario recurrir al uso de las TIC. Las tecnologías de la información y comunicación son las herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información en medios digitales. Del mismo modo que la profesora había utilizado las TIC para impartir las clases en línea a través de Zoom y Classroom, ahora yo iba a aplicar la encuesta utilizando la herramienta de Google Formularios. Al transcribir todo a la plataforma, la encuesta permanecería disponible en todo momento para cualquiera que quisiera responderla, de modo que ya no era necesario que yo personalmente la aplicara, solo era necesario generar un enlace y hacérselo llegar a los alumnos para que la contesten desde sus celulares. Para esto me apoyaría la profesora. Tenía fe en este plan, pues en la visita pasada comprobé que la mayoría de los alumnos tienen acceso a internet y asisten a clase. De este modo, el 4 de noviembre ingresé a la videollamada con normalidad, dándole tiempo a los alumnos de que contestaran la encuesta. Para el 6 de noviembre ya contaba con la respuesta de 32 alumnos de los 35 que hay en total, lo que deja claro que la gran mayoría de los alumnos pueden hacer tareas en línea y estar al pendiente de las indicaciones de la maestra. Encontré que los alumnos no se sentían del todo conformes con las estrategias de aprendizaje del curso, pues la opinión del grupo estaba equilibrada entre el de acuerdo y el desacuerdo, exponiendo que algunos alumnos no la han pasado bien con los exámenes y las TIC en este primer trimestre. En cuanto a la asignatura, casi todos los estudiantes están cómodos con el curso de física y la encuentran importante dentro del plan de estudios. Lo único extraño que noté fue el hecho de que bastantes alumnos tenían una opinión negativa con respecto a las preguntas que hacían referencia al trabajo en equipo, lo que podría sugerir que no hay una buena relación entre los compañeros del grupo o que les resulta difícil llevar a cabo el trabajo cooperativo en línea.
Por último, los alumnos no parecen estar del todo dispuestos a regresar a clases presenciales, pues no encontré una tendencia clara de respuesta. Lo que sí parece seguro es que prácticamente todos creen que su opinión influirá en la decisión de si regresan o no. También le apliqué un cuestionario a la profesora para conocer mejor las estrategias de enseñanza y aprendizaje que ha empleado. Este cuestionario arrojó datos interesantes. Por ejemplo, el 70% del alumnado logró consolidar los aprendizajes esperados del curso, y la comunicación con los padres será la principal herramienta para regularizar a sus hijos. La planeación de actividades obedece al tiempo y horario que programa la secundaria y se utiliza una evaluación sativa y formativa para evaluar a los alumnos. Aunque la maestra ha usado demostraciones sencillas en video para explicar los temas, ella espera impartir prácticas de laboratorio en cuanto sea posible, pues estas son importantes para la asignatura de física. Toda esta información fue recopilada nuevamente en un informe. Para cerrar la unidad, estudiamos un poco sobre las técnicas de recogida y análisis de datos, que usaremos más adelante: la entrevista, el coloquio y la triangulación. Un coloquio es una conversación entre dos o más personas, en el que los participantes exponen sus imprecisiones, opiniones, ideas, valoraciones o punto de vista, pero sin llegar a discutir, aunque se podría dar el caso, debido a que todos suelen girar en torno a un tema o idea en común. Por otro lado, la entrevista es un diálogo en el que el entrevistador hace una serie de preguntas al entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, opiniones y su forma de actuar. Y por último, la triangulación consiste en recurrir a varios medios para comprobar algún dato, de modo que los únicos datos que se consideran son los que coinciden desde los distintos medios consultados, y si los datos no coinciden, conviene seguir observando, hasta llegar a una conclusión completa acerca del hecho evaluado. En este caso, me encuentro aplicando diferentes técnicas de recolección de datos, para al final triangular todos los resultados y llegar a una buena conclusión. Comenzamos viendo el tema de las TIC dentro del análisis de datos. Ya que cuento con bastante información, es necesario procesarla debidamente. Para ello, existen diversos software para tratamiento de información. En mi caso, utilicé el programa SPSS. Este programa permite tabular grandes cantidades de información y después graficarlas y obtener otros detalles sobre ellas. Tiene un diseño similar a Excel y cuenta con dos pestañas. La más importante de ellas es la vista de variables, pues ahí se define el tipo de información que se introduce. En este caso, hay que programar cada pregunta de acuerdo con las afirmaciones realizadas en la encuesta. Luego de definir las variables, solo hay que transcribir las respuestas, respetando el formato, y el programa generará gráficos y detalles como la moda, mediana y tablas de frecuencia de los resultados. Este programa ayuda a proyectar más concreta y detalladamente la información recabada. El 13 de diciembre tuve mi última visita a la secundaria. El objetivo de ella era hacer una última recabación, una entrevista a los alumnos. Esto para ampliar la información conseguida durante la encuesta. La entrevista sucedería dentro del plantel, pues hace pocas semanas que las secundarias habían vuelto a clases presenciales. Al llegar al aula, encontré que había 8 alumnos, porque según las normas, cada día, de lunes a miércoles, iría una parte diferente del grupo a tomar clases. La maestra me permitió entrevistar a 2 alumnos, chico y chica. Nos dirigimos al laboratorio de la secundaria para comenzar la entrevista, la cual consistía en 24 preguntas divididas en 4 secciones. Pregunté por la experiencia personal de los alumnos con las clases, proyectos y exámenes de la asignatura de física, a lo que conseguí opiniones positivas, pues se encuentran efectivos estos recursos para el aprendizaje de la materia. También descubrí que jamás han hecho una práctica de laboratorio dentro o fuera de la escuela, seguramente porque sería difícil llevarlas a cabo en casa. Este punto me pareció muy importante, ya que las ciencias se aprenden en gran parte con la experimentación propia. Por suerte, los alumnos mostraron interés por hacer prácticas y están dispuestos a utilizar el laboratorio en el futuro. Cuestioné a los estudiantes sobre las herramientas que usan para investigar, descubriendo que prefieren acudir a páginas de internet para estudiar y no usan mucho el libro de texto de la escuela. Las clases se están impartiendo por Zoom y las tareas se envían por Classroom y WhatsApp. Los alumnos no tuvieron mucho problema para familiarizarse con las plataformas. De hecho, ya que todo lo hacían en la computadora, prefirieron consultar información ahí también, dejando de lado los libros. Luego de aplicar la encuesta, me percaté de que los alumnos daban una respuesta negativa al preguntarles sobre su experiencia con el trabajo en equipo, así que decidí preguntarles nuevamente para conseguir más detalles. Los alumnos solo han trabajado de forma individual durante este primer trimestre, por lo que no tienen una idea de cómo sería colaborar con sus compañeros de grupo. De hecho, dijeron que no se conocen mucho, pues solo se veían en las videollamadas y no se contactaban fuera de clase.
Para finalizar, pregunté por la conformidad del alumnado con las medidas preventivas del plantel, a lo que respondieron que aunque las clases en línea ayudaron a no contagiarse, decidieron junto a sus padres que estarían seguros en presenciales, pues las normas de higiene parecen efectivas y son respetadas. El último tema de la unidad fue el documental, un medio de difusión de información. Se presenta como una narración objetiva del tema en cuestión, profundiza en las fuentes que se encuentran asociadas al tema, además de que el documental es exclusivamente audiovisual, características que lo relacionan con el cine y el periodismo. El objetivo del documental es ofrecer una historia real, pero se apoya bastante en el metraje visual, debiendo dar tomas dinámicas y diferentes para mantener la atención del espectador. Esta importancia del video hace que la fase final de postproducción sea la más importante, pues ahí se filtra y organiza toda la información recabada. Obviamente ese tema se explicó para que más tarde fuera capaz de hacer el presente documental. Luego de triangular la información obtenida con la jornada de observación, la encuesta al grupo, cuestionario al profesor y la entrevista a los alumnos, puedo concluir que la secundaria Carlos Fuentes Macías ha experimentado varios cambios en su organización, con las clases en línea, pero han sabido adaptar su forma de trabajo a medios digitales como Classroom, Zoom y WhatsApp, accesibles para casi todo el alumnado, pues hay al menos 30 de 35 alumnos activos por grupo. Y para apoyar a los pocos rezagados, los profesores se encargan de comunicarse directamente con los padres, para encontrar la forma de regularizarlos. Por parte de los alumnos, estos muestran cierta aversión hacia los exámenes, pero en general están conformes con la forma de trabajo y muestran cierto entusiasmo por visitar el laboratorio en el futuro, para aprender más sobre la asignatura de física. Es necesario fomentar las actividades en equipo, pues ahora mismo no hay una buena relación de compañerismo en el grupo. A pesar de tener asistencia casi completa, las clases en línea dificultaron la convivencia entre los alumnos. Es esperanzador ver que los estudiantes están asistiendo a las clases presenciales por su propia voluntad, dejando claro que el alumnado está dispuesto a volver a clases normales cuando se dé la orden por parte de Secretaría de Educación.